Muy buenas tardes a todos y gracias por su interés y asistencia en este webinar que corresponde al mes de julio. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener a nuestra compañera y colega, de quien estamos muy orgullosos, la doctora Olaya Brewer, que nos va a hablar de este tema tan fascinante y novedoso y en desarrollo como es la endohepatología. Y dejo al doctor Dervis Vandres a cargo de la presentación de Olaya. Olaya, gracias por acompañarnos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí está el doctor Dervis Vandres. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Lucy, por esta oportunidad tan especial de permitirme introducir a la doctora Olaya en esta charla que nos dará hoy, que para mí es una gran satisfacción que una venezolana esté teniendo éxito en los Estados Unidos como lo hace Olaya. Olaya es médico internista y gastroenterólogo que se formó en Venezuela, hizo con nosotros el entrenamiento en ultrasonido endoscópico y luego estuvo en Estados Unidos en el Johns Hopkins haciendo un fellow de endoscopia terapéutica avanzada y de motilidad gastrointestinal. Actualmente ella ha desarrollado múltiples técnicas, entre ellas la medición de gradiente de presión venosa portal, y siendo la primera mujer en realizarlo en el estado de Maryland, así como técnicas de endoscopia, de ultrasonido endoscópico avanzado, CPR, TIF y otras más que nos hablará luego en otra oportunidad, porque hoy nos toca el campo de mayor crecimiento en la endosonografía, que es la endohepatología. Así que, Olaya, para mí es un placer presentarte hoy, tenerte con nosotros en esta actividad, y sigo muy orgulloso de ti y que sigas teniendo muchos éxitos. Oye, Dervis, de verdad que qué más honor para mí que tú me hayas presentado, porque tú has sido mi mentor, uno de mis primeros mentores durante mi carrera, y a ti te debo muchísimo de donde estoy actualmente, y fuiste tú el que me entrenaste en ultrasonido endoscópico. Déjame decirte que eso me ayudó y me dio una base magnífica para hacer mi fellowship de endoscopía terapéutica. Así que muchas gracias. También quiero agradecer a la Asociación Venezolana de Gastroenterología, a este comité organizador, a Lucy, que ha estado insistente y que me invitó a que diera esta charla. Hoy voy a hablar de este concepto en evolución que está súper en boga, en crecimiento, llamado la endohepatología. Y en los próximos minutos voy a abarcar lo que es lo básico, el estatus actual de esta nueva subespecialidad y hacia dónde vamos. ¿Pueden, por favor, poner mi presentación? Gracias. Ok, entonces, déjenme empezar mi... No tengo nada que declarar. Esta es la agenda a la cual vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la definición de la endohepatología, el estatus actual y el futuro potencial. Vamos a hablar de la biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico, tratamiento de varices gástricas guiado por ultrasonido endoscópico, la medición del gradiente de presión portosistémico guiado por ultrasonido endoscópico y cuál es la dirección futura o hacia dónde vamos en esta especialidad. La endohepatología intercepta e integra la endoscopia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas. A pesar de que la gastroenterología y la hepatología están dentro de la misma especialidad, no necesariamente están integradas. Y esto es porque los hepatólogos con frecuencia acuden a radiólogos para la evaluación del parénquima hepático por imágenes y a los radiólogos intervencionistas para realizar la biopsia hepática o para el manejo de la hipertensión portal. El ultrasonido endoscópico ha jugado un rol fundamental en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y pancreatobiliares. Igualmente, el uso del ultrasonido endoscópico en enfermedades hepáticas, hipertensión portal, se está expandiendo año tras año, debido a la relación anatómica que tiene el hígado
tan cercana al estómago y al duodeno, es muy fácil reconocer cambios tempranos de hipertensión portal por ultrasonido endoscópico y en una misma sesión proveer un diagnóstico certero e inclusive terapéutica. En esta lámina define, ¿ok?, la situación actual y el futuro potencial de esta nueva especialidad. Esto incluye evaluación de la superficie del hígado y del parénquima hepático de una forma detallada por ultrasonido endoscópico, el uso de elastografía por ultrasonido endoscópico, el uso de contraste o lo que llamamos el ultrasonido endoscópico armónico, que para definir o visualizar mejor lesiones hepáticas. Imagínense a dónde queremos llegar. Queremos llegar a poder lograr hacer shunts portosistémicos guiados por ultrasonido endoscópico. Biopsia hepática por ultrasonido endoscópico, el manejo de varices, ya sea lo que ya hacemos, que es la ligadura de varices esofágicas, o inyección de cianocrilato o cianocrilato y espirales en varices gástricas. La medición de la circulación portal, la medición de marcadores tumorales en la circulación portal, la medición del gradiente de presión portosistémica y la evaluación y manejo de la ascitis y realización de paracentesis por ultrasonido endoscópico. Por favor, ¿podemos poner mute el micrófono en la sociedad? Gracias. Ahora, con respecto a la evaluación del hígado por ultrasonido endoscópico. Sabemos que el ultrasonido transabdominal se usa de manera rutinaria para evaluar el parénquima hepático y el grado de fibrosis o cirrosis y para detectar lesiones ocultas malignas en pacientes de alto riesgo. Sabemos que el ultrasonido abdominal, transabdominal, utiliza bajas frecuencias en escala gris y hay mucha interposición de diferentes estructuras, costillas, el intestino, a veces el colon, la vesícula, lo cual puede limitar la visualización del parénquima hepático. En cambio, el ultrasonido endoscópico, como ya dijimos, por su relación anatómica con el estómago y el duodeno, estamos totalmente a milímetros de evaluar el hígado por ultrasonido endoscópico y utilizamos escalas, frecuencias mayores o iguales a 5 MHz, lo cual pudiese ayudar a la definición. También contamos con el Doppler color, Power Doppler, lo cual podemos ver de manera espectacular los vasos sanguíneos. También tenemos que tener conocimientos de los segmentos hepáticos según Claude Quinat para poder ubicar exactamente dentro del hígado donde se encuentra una lesión y además podemos realizar terapéutica de lesiones como radiofrecuencia por ablación o inyecciones de sustancias directamente por ultrasonido endoscópico. A través de la elastografía, el grado de dureza o fibrosis del parénquima hepático se puede medir por ultrasonido endoscópico y esto se realiza ejerciendo compresión con el transductor del área del hígado que queremos evaluar. Las pulsaciones vasculares normales y los movimientos respiratorios del paciente proveen las vibraciones y compresión necesaria para lograr la medición. Estos autores, Soldescu y colaboradores, evaluaron de forma retrospectiva lesiones hepáticas por ultrasonido endoscópico y ultrasonido transabdominal y se dieron cuenta que todas aquellas lesiones hepáticas benignas presentaban una menor dureza que las lesiones neoplásicas o malignas. Algunos reportes han descrito el rol potencial de esta técnica en la evaluación de lesiones sólidas del hígado como metástasis. En esta imagen, por ejemplo, vemos la evaluación de una imagen o de un área sospechosa sólida, con un patrón heterogéneo, con color azul, un poco de verde, un poco de amarillo. Esto lo llamamos un patrón geográfico y eso es muy característico de lesiones malignas.
cada vez hay mayor interés en esta técnica y en una técnica llamada Shear Wave Elastography, que está ya presente en los nuevos procesadores de ultrasonido endoscópico, por ejemplo, el Arrieta 850 de Pentax o el último de Olympus. Ya está incluido. El tema es que estamos todavía en estudios de saber cómo exactamente lo vamos a interpretar. Esta Shear Wave elastografía cuantifica, no solo es cualitativo, sino cuantifica la dureza del área en estudio en tiempo real. Y también hay nuevas técnicas que se están estudiando, como la inteligencia artificial para detectar lesiones hepáticas. Con respecto al contraste o las lesiones, utilizando medios de contraste para evaluar o poder detectar mejor lesiones hepáticas, esto ya ha estado en el mercado. El contraste más utilizado se llama Sonocyte, Sonozoid, y es inyectado 15 minutos antes de empezar el ultrasonido endoscópico y es captado por las células de Kupfer y en teoría ayuda a, aquí tenemos una lesión, ultrasonido endoscópico estándar, y aquí la tenemos después de inyectado el medio de contraste. Minaga y colaboradores reportaron una acuracidad mayor con el uso de contraste para la detección de lesiones en el lóbulo hepático izquierdo comparado con el ultrasonido endoscópico estándar y con tomografía computarizada multicorte. 98% con el armónico o con el uso de contraste versus 91 y 90%. Todas estas técnicas se ven muy appealing, se ven muy llamativas, pero todavía la mayoría se usan en el contexto de estudios de investigación. Con respecto a la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico, la biopsia hepática percutánea y la biopsia transyugular han sido hasta ahora el gold standard para obtener muestras de tejido hepático en el manejo de enfermedades del hígado. La biopsia percutánea siempre ha sido el approach preferido. La biopsia transyugular se reserva para aquellos pacientes con ascitis, con coagulopatía, en aquellos que también se requiere medición en la misma sesión del gradiente hepático venoso. La biopsia por ultrasonido endoscópico del hígado comenzó tratando de lograr obtener muestras de lesiones focales sospechosas de metástasis provenientes de tumores primarios. El desarrollo de agujas especializadas hizo que se pudiese empezar a hacer biopsia del hígado de tejido benigno. Hay muchos estudios que han reportado que la biopsia hepática por ultrasonido endoscópico es tan adecuada y tan ideal como la percutánea e inclusive mejor que la transyugular, con una rata de diagnóstico histológico del 93.9% y una tasa relativamente baja de efectos adversos de 2.3%, que en la mayoría o el más temido es el sangramiento, en 1.2%. Hay un metaanálisis del año 2020 que evaluó la calidad de la muestra obtenida por las tres vías, percutánea, transyugular y por ultrasonido endoscópico, en base al número de tríadas portales, la longitud del espécimen y la longitud del segmento más largo. El espécimen resultó adecuado en 98% de las muestras percutáneas, 98% de las transyugulares y 94% de las guiadas por ultrasonido endoscópico, y esto no tuvo significancia estadística. La rata acumulada de efectos colaterales, sangramiento y dolor fue similar entre los tres grupos. La biopsia por ultrasonido endoscópico presenta numerosas ventajas. 1, imagen y localización en tiempo real mientras estás haciendo el procedimiento. Adquisición de tejido del hígado y de especímenes durante la evaluación endosonográfica que puedes estar realizando por otro motivo o al mismo tiempo que estás tratando de evaluar otros órganos. Habilidad de realizar
múltiples pases en una punción única y posibilidad de obtener muestras de ambos lóbulos hepáticos, también, o sea, independientemente de que si el paciente tiene un índice de masa corporal alto o de cualquier composición física. Y es más rápida que la biopsia transyugular. Además, se cree que es potencialmente menos dolorosa. Con respecto a la técnica, existen múltiples agujas, existen múltiples técnicas descritas. Yo particularmente adopté esta aguja que tiene llamamos la punta tipo Francine. Y son estos tres como agujas simétricas, ¿ok? Esta es la aguja que yo utilizo rutinariamente y esta es manufacturada por Boston Scientific y el nombre la que la conocemos es Acquire. Es una aguja de biopsia por aguja fina o FNB. La técnica que yo utilizo es por succión húmeda. Entonces voy a explicar un momentico cómo más o menos los steps y luego les voy a enseñar un video. ¿Okay? Entonces, lo primero que yo hago es prellenar la aguja y quito el estilete, obvio, prelleno toda la aguja con una solución heparinizada, ¿ok? 2 a 3 mililitros de una solución de heparina. La dilución es 100 unidades de heparina por mililitro de solución salina. Después de prellenar la aguja, además dejo unos 2 a 5 mililitros en la succión, ¿ok? Porque recuerden que no vamos a usar estilete, vamos a usar succión. Luego que ya tengo mi aguja preparada, entonces, como aquí en esta foto, lo primero que voy a hacer es medir la distancia entre el transductor del ultrasonido hasta la distancia máxima que pueda haber con el ultrasonido del parénquima hepático. Lo ideal, pero les puedo decir que eso varía de paciente en paciente y muchas veces no logramos esa distancia, pero lo ideal sería que desde el transductor hasta la máxima distancia sean entre 6 a 8 centímetros. ¿Okay? Eso es lo ideal, pero no necesariamente vamos a ver eso. Lo otro importante, una vez que ya has medido tu distancia, es usar el Doppler color para obviamente ver que en el trayecto que escogiste no hayan vasos sanguíneos. Esos son los steps típicos, los básicos, perdón. Luego, una vez que estás listo, escogiste tu zona, mediste la distancia y además tienes ya la aguja lista, entonces introduces la aguja más o menos 1 centímetro dentro del parénquima hepático. Una vez que la tienes, que estás seguro que estás dentro del parénquima hepático, que no tienes ningún vaso sanguíneo en tu trayecto, entonces vas a poner en on la succión y vas a hacer 3 movimientos hacia y lo llamamos to from. O sea, desde ese punto de partida hacia la máxima distancia y te devuelves con la succión en on. Lo tienes que hacer relativamente, o sea, con ni muy rápido ni muy lento, pero constante. Vas y vienes 3 veces. Una vez que has hecho el tercer pase, entonces te quedas otra vez en tu punto 0, que es más o menos 1 centímetro dentro del parénquima hepático, y pones la succión en off. Y eso es para evitar exceso de sangre mientras estás sacando también la aguja del parénquima hepático. Una vez que terminaste, prendes el Doppler y empiezas a retirar muy lentamente la aguja, buscando que no haya sangre, que el trayecto de la aguja no te esté siguiendo sangre para que no haya sangramiento. Luego de que retires la aguja y puedes hacer movimientos en zigzag con la aguja para divertir ese trayecto potencial de sangre. Hay una técnica descrita por Ken Chan recientemente donde esperando
haciendo movimientos de zigzag, etcétera. No, o sea, se sabía que el paciente iba a sangrar y lo que puedes hacer, tienes tejido en tu aguja, pones el estilete y vas a empujar el mismo tejido que agarraste y va a servir como un tapón para evitar sangrado. Explicándoles la técnica, entonces ahora les voy a mostrar un video que he hecho por mí. ¿Okay? Aquí está el Doppler. ¿Okay? Vemos, este es el trayecto que yo escogí. Aquí tengo mi aguja lista y la meto 1 centímetro más o menos, pendiente siempre. La prendí en on, voy hacia el trayecto y aquí ven mi mano, ¿ok? Y sigo, trato inclusive de hacer fanning, o sea, tratar de mover un poco el ángulo, pero siempre bajo visualización real. En este caso hice 4, ¿ok? Porque no vi ningún tipo de sangrado. Cuando estoy lista, apago la succión y prendo el Doppler. Y en este momento me quedo aquí lentamente. Fíjense que aquí había como un pequeño trayecto de aguja, pero no me estaba siguiendo ningún flow de Doppler, ¿no? Entonces, poco a poco voy saliendo lentamente y voy monitoreando en tiempo real si hay algún sangrado potencial. Hasta que retiro la aguja totalmente. Y a mí me gusta, esto es la muestra, ¿ok? Es un core sumamente largo. Ese tenía un poquito de fragmentos, pero el patólogo me la describió como de 2 centímetros y más de 11 triadas portales. Vamos a hablar de la definición de qué es un espécimen adecuado. Según la AASLD, el espécimen adecuado debería tener más de 11 tríadas portales y un tamaño de espécimen mínimo de 15 milímetros e ideal sería de 30 mililitros. Es fundamental trabajar con el patólogo especialista en hígado para obtener una muestra ideal. Yo siempre me comunico cada vez que hago una biopsia hepática con mi patólogo y le pido un feedback para ir mejorando el espécimen. Y paso tiempo luego de que hago la biopsia limpiando el espécimen. La pongo en ese filtro azul que ustedes vieron y le pongo bastante solución salina para tratar de lavar el coágulo. También he utilizado puntas que no son, o sea, las puntas de inyectadoras que son blunt, que no son puntiagudas, para ayudarme a separar un poco el coágulo. A los patólogos no les gusta que les manden las biopsias con coágulos. Entonces, si consiguen un filtro o un cassette y pueden lavar la biopsia, eso es ideal. Esto es una biopsia mía y que mi patólogo consideró que era outstanding. Y aquí vemos triadas portales. Esta es una triada portal grande y aquí hay otra. Este tuvo muchísimas, tuvo más de 11. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. Un estudio randomizado comparando el uso de las agujas de punción por aguja fina versus las agujas de biopsia por aguja fina, que son las más recientes, encontraron que las de biopsia por aguja fina tenían los especímenes eran más largos y que tenían más triadas portales comparado a las tradicionales agujas de punción por aguja fina. Con respecto al tratamiento de varices guiado por ecoendoscopia, sabemos que la ligadura y escleroterapia de varices esofágicas es el estándar de tratamiento tanto en tratamiento primario como en prevención de sangramiento secundario de las varices esofágicas, pero sabemos que hay un riesgo de resangrado alto de 15 a 65%. Esto es debido a que cuando estamos haciendo tratamiento endoscópico no estamos tratando a los vasos perforantes o los vasos colaterales que pueden estar en un nivel más profundo. Con ultrasonido endoscópico existe una ventaja teórica
de que pudiésemos tener la habilidad de identificar y de dirigir la terapia a estos vasos más profundos que no están en el nivel que vemos a través de la endoscopia. Hay un estudio randomizado, controlado, que comparó la escleroterapia por endoscopia versus por ultrasonido endoscópico. Incluyó 50 pacientes cirróticos con varices esofágicas. Se comparó la escleroterapia estándar versus guiada por ultrasonido endoscópico. En ambas técnicas se utilizó etanolamida al 2.5% y hubo similar número de sesiones y tiempo de erradicación entre ambas técnicas. La escleroterapia de varices gástricas no se recomienda debido a que hay altos riesgos de efectos colaterales, incluyendo úlceras gástricas, perforación y resangrado altísimo entre 37 a 53% de los casos. La ligadura de varices gástricas, como todos sabemos, no es recomendada tampoco, a diferencia de las varices esofágicas, debido a que son de mayor tamaño, la mucosa que las recubre es más gruesa y es mucho más difícil succionar la varice completa dentro del ligador. Entonces, para varices gástricas, el tratamiento endoscópico estándar es la inyección de cianoacrilato, de pega loca, básicamente, con una hemostasis que se logra entre 58 a 100% de los casos, con resangrado entre 0 a 40% de los casos. Sin embargo, y esta técnica ha estado presente por muchos años, se puede hacer seca o en algunos países se ha hecho con lipiodol, que es un medio como aceitoso. En Estados Unidos no se recomienda con lipiodol porque aumenta el riesgo de embolización sistémica, que es el riesgo colateral más temido de este tratamiento de varices gástricas. Como una alternativa a la inyección de cianoacrilato, se pueden también utilizar coils, que son espirales de acero, y esto se ha reportado que es una alternativa y que puede ser tan efectivo como la inyección de cianoacrilato. Estos espirales se pueden inyectar a través de agujas de punción por aguja fina, tanto de 22 como de 19 gauges. Estos son los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia, son los nesters, que son de acero y tienen estas fibras que una vez dentro, esto usualmente los usa radiología intervencionista, hay de diferentes tamaños, tienen estas fibras y una vez dentro de la varice, inmediatamente empiezan a promover la trombosis de esa varice. Y la casa comercial que los produce estos es Wilson Cook. Entonces, esto es un video que también hice. Esto no es una técnica que se usa muy frecuentemente, pero en los últimos años hay un movimiento también de recomendar el uso de ambos, de los espirales y del cianoacrilato juntos. Se cree que el uso de ambos aumenta el efecto porque el espiral va a evitar que que se use exceso de cianoacrilato. No se recomienda más de 3 ml de cianoacrilato por varice o por conglomerado de varice por el riesgo de embolismo. Entonces se cree que utilizando estos espirales, la cantidad de cianoacrilato que vamos a utilizar es menor y además ese espiral va a servir como nosotros llamamos un scaffold, o sea, va a servir como para atraer esa pega y que esa pega se quede en el lugar, evitando que se pueda salir y causar embolizaciones. Entonces, lo ideal o lo que más o menos se describe es que
esta técnica se use en varices o conglomerados de varices de 2 centímetros o mayores, y se recomienda utilizar entre 1 a 3 espirales. Hay de diferentes tamaños. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el Doppler. Aquí está el conglomerado de varices, más o menos unos 3 centímetros. Aquí vemos una aguja de 19 gauges entrando dentro de la varice. ¿Okay? Una vez que estamos dentro de la varice, obvio, vamos a empezar colocando el espiral. ¿Okay? Aquí vemos vamos a ver como un defecto hiperecoico, y ahora, después de la espiral, inyectamos el cianoacrilato y vemos se crea como una sombra posterior dentro, o sea, como algo hiperecoico con una sombra posterior que la vemos aquí. Y cuando terminamos, retiramos la aguja y colocamos el Doppler y vemos que ya no hay señal de Doppler. Y esto se puede repetir. Podemos traer al paciente en unas 2-3 semanas. Volvemos a evaluar. Vemos dónde se necesita, si se necesita más profundo o hay algo que dejamos de tratar en la primera sesión. Este grupo Kenneth Bingmoller ha sido uno en Estados Unidos de los que ha empujado esta técnica, y esto es una de las experiencias con mayor pacientes dentro de los Estados Unidos, en donde se utilizó la técnica combinada, 152 pacientes con varices gástricas. El número en promedio de espirales fue de 1.4 y 2 mililitros de cianoacrilato. Hubo completa obliteración de la varice confirmada en 93% de los pacientes, y hubo resangrado después del tratamiento en 3% de los pacientes. Hubo signos clínicos de embolización pulmonar en 1%. Esto, obvio, es en pacientes que han ya sangrado por varices gástricas, y esto es tratamiento después del sangrado. Pero la otra pregunta que se ha hecho es utilizar la técnica en prevención o profilaxis primaria en varices gástricas, o sea, varices que nunca han sangrado. En este estudio incluyeron 80 pacientes con varices gástricas mayores de 10 milímetros. El tamaño promedio fue de 2.25 centímetros. El número de coils que se usó en promedio fue 1.5 y nuevamente 2 mililitros de cianoacrilato, y se logró obliteración completa de las varices, confirmado un 96.7% de las varices, y 67.7% de estas en una sola sesión. Luego del tratamiento, y una vez obliteradas las varices, hubo resangrado en 2.5 o sangramiento por primera vez en 2.5% y efectos adversos de 4.9%, siendo 2.5% embolismo pulmonar, y no hubo muertes. Entonces, es una técnica que el movimiento o la tendencia es cada vez más a utilizarla. También se han descrito otros medios que no es el cianoacrilato, sino el Gelfoam, otro tipo de inyección, y trombina también se ha descrito. Pero casi todo esto son series. Lo que ha tenido más estudios mejor organizados ha sido la combinación de cianoacrilato con estos espirales. Ahora vamos a hablar del gradiente de presión portosistémico. Sabemos que el gradiente de presión venosa o el gradiente de presión portosistémico refleja el grado de hipertensión portal y es el factor más importante en el pronóstico de la enfermedad hepática. Usualmente la técnica es
realizada por radiólogos intervencionistas vía transyugular, requiriendo radiación y exposición del paciente a medios de contraste endovenoso, y provee una medición indirecta, porque estás midiendo la presión en cuña, no estás midiendo la presión directa en la porta, por lo menos. Este estudio fue el estudio que abrió esta posibilidad y fue un modelo porcino. Los autores compararon en el mismo modelo tanto la medición por transyugular como por ultrasonido endoscópico. En la foto A vemos la imagen fluoroscópica. Aquí vemos el traductor de ultrasonido endoscópico y con la aguja, y además vemos en el mismo vaso el balón que utilizan los radiólogos intervencionistas. En la B es cómo se ve la imagen con la aguja y el balón en el mismo vaso sanguíneo, y en la imagen C muestra tanto la aguja y el balón dentro de la vena porta. En este estudio se realizaron mediciones de las dos técnicas, tanto en la vena porta, la vena hepática derecha, vena cava inferior y en la arteria aorta. La aguja que se utilizó es de 25 gauges, que es la aguja más pequeña que utilizamos en ultrasonido endoscópico. Cuando se asocia toda la data en todas de las presiones arteriales y venosas, en todos los grupos y todas las presiones venosas, como vemos, hay una correlación casi perfecta entre las dos técnicas, la transyugular y por ultrasonido endoscópico. El coeficiente de correlación por el método de Pearson fue de 0.99, lo máximo es 1. Entonces vemos que se correlacionó. Similarmente, la correlación de las presiones de la vena porta y hepática medida por transyugular o por ultrasonido endoscópico también fue casi perfecto, 0.98%. También hicieron un modelo donde crearon un modelo de hipertensión portal y las mediciones fueron igual. La correlación fue casi perfecta. Y no hubo fallas ni técnicas ni fallas en la medición de las presiones o efectos colaterales por ninguna de las dos técnicas. Entonces, para medir el gradiente portosistémico guiado por ultrasonido endoscópico requerimos de este sistema que estamos viendo aquí, que está compuesto por una llave, un manómetro portátil, ¿okay? Que de hecho ya la compañía va a cambiar a otra compañía, pero esto es desechable, se utiliza una vez y se descarta. Una llave de 3 vías con un tubo que no es comprimible el tubo, ¿ok? La aguja de 25 gauges y muy importante, una inyectadora que tiene la misma solución heparinizada que les comenté durante la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico. Es la dilución 100 unidades de heparina por mililitro de solución fisiológica. Este sistema solo está disponible por una casa comercial, Cook, y el sistema se llama Ecotip Insight. Es el nombre de todo el sistema. Y viene en el mismo paquete. El otro requerimiento es conocer muy bien, por ultrasonido endoscópico, los segmentos del hígado según Claude Guinard. En esta foto, por ejemplo, básicamente para realizar esto tenemos que enfocarnos en segmento 1, 4 y 8, la vena hepática media y la porción umbilical de la vena porta. En esta fotico podemos resumir las dos áreas donde realizamos la medición. Entonces, voy a hablar poco a poco de la técnica y luego les enseño un video. El procedimiento se realiza usualmente bajo anestesia general para evitar los movimientos respiratorios del paciente. El paciente tiene que estar en posición supina.
y damos una dosis de antibiótico antes de empezar la medición. ¿Ok? Lo primero que hacemos es ubicar la vena cava inferior, y la vena cava inferior tenemos que identificar las 3 venas hepáticas, la derecha, la media y la izquierda. Usualmente la derecha y la izquierda son las que utilizamos para la medición, preferiblemente la derecha, que es esta que vemos aquí, llamemos la trompa de elefante, porque es la que tiene el mejor trayecto o el trayecto directo entre el transductor del ultrasonido por donde viene la aguja, y es ideal. Lo primero que hacemos es usar el Power Doppler para identificar la onda típica de la circulación hepática, que es esta onda multifásica. Una vez que estamos listos, entonces avanzamos nuestro sistema, que una vez que lo ensamblamos no lo podemos retirar o quitar la inyectadora o el manómetro, no. Una vez que lo ensamblamos, lo pasamos por el ultrasonido y ahí no lo podemos tocar. Y lo otro importante, una vez que ya avanzamos la aguja dentro de la vena, tenemos que poner el manómetro en el cuarto espacio intercostal con la línea medio axilar. El paciente en posición supina, recordemos, no de lado. Entonces, una vez que estamos dentro del vaso, con la inyectadora, inyectamos 0.5 mililitros de esta solución heparinizada y vamos a ver como una especie de, lo llamamos el blush. Es como un artefacto dentro del vaso. Eso quiere decir que está pasando, que hay un movimiento. Y en ese momento el manómetro va a empezar a dar números, va a empezar alto y va a empezar a bajar las presiones. Va a llegar un momento que esa presión se va a estabilizar y se va a quedar en ese número. El ayudante tiene que estar leyendo a medida que va bajando, va diciendo los números 25, 28, 23, 21, hasta que se estabiliza. Una vez que ha pasado de 30 a 40 segundos con el mismo número, ese es el número que vamos a tomar como la presión hepática. Terminado esa primera medición, tenemos que tener por lo menos unas 3 mediciones más o menos similares. Si una te dio 35 y las otras 2, 20, tienes que reevaluar, porque lo ideal es que más o menos las 3 mediciones que vas a tomar el averaje sean similares. ¿Ok? Una vez finalizado, retiras tu aguja bajo Doppler para estar seguro de que no hay ningún sangramiento. Igualmente, cuando tomas las 3, haces el averaje y esa es tu presión hepática. Después, bueno, déjame mostrar este videito que es de lo que acabamos de decir. Aquí tenemos la vena hepática media, aquí está la aguja, el sistema con la aguja de 25 gauges dentro de la vena hepática media. Aquí vemos el blushing cuando inyectamos la heparina y en este momento tu ayudante está leyendo todos los números. Una vez que lo tienes y lo repites 3 veces, obtienes 3 números, el averaje, y cuando estás listo, retiras tu aguja bajo Doppler lentamente para asegurarte de que no hay sangrado. Muy raro. Hasta ahora en la literatura no hay ni un solo evento de sangramiento con una aguja tan pequeña de 25 gauges. ¿Okay? Entonces, luego pasamos a la medición de la presión en la porta. ¿Ok? Siempre se empieza por la hepática y después se continúa con la porta. Ese es el orden. Entonces, en la porta utilizamos lo que llamamos la porción umbilical de la vena porta para tomar la medición. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor parénquima antes y que puede servir de taponamiento. Usualmente nos gusta hacerlo desde el estómago, pero yo inclusive me ha pasado que no la puedo acceder bien o que está hay mucha distancia entre el transductor y esa porción, entonces me voy al duodeno y la busco en el duodeno. En el duodeno la distancia es mucho menor y tienes menor parénquima de protección, pero se puede hacer, ya yo lo he hecho varias veces y es igual de seguro.
Ponemos el Power Doppler y, a diferencia de la circulación hepática, la circulación portal es una onda monofásica y el sonido es súper... eso es muy típico de la circulación portal. También esta zona la llamamos la boca de pescado porque tiene esa forma, ¿no? El proceso es exactamente similar. Después que hacemos la medición, avanzamos la aguja dentro de la porta, colocamos nuestro... Recuérdense, no hemos desensamblado el sistema para nada. El sistema no se puede tocar una vez que se ha ensamblado. Ponemos nuestro manómetro nuevamente, línea medio axilar con cuarto espacio intercostal y comenzamos nuestra medición. Inyectamos heparina, esperamos que se estabilice los números en el manómetro y cuando se han estabilizado por 30-40 segundos, tomamos esa medida. Repetimos 3 veces y el averaje de las 3 es nuestra presión venosa. Y el gradiente de presión portosistémico se obtiene restando el número de la presión hepática de la presión portal. ¿Okay? Como sabemos, normal, menos de 5, de 5 a 10 milímetros de mercurio es una hipertensión portal subclínica. Más de 10 ya usualmente hay estigmas de hipertensión portal, varices esofágicas, ascitis, etc. Y más de 12 ya hay un riesgo de sangrado de varices. ¿Okay? Entonces, les muestro ahora el video. Aquí está la porción umbilical de la vena porta. Ponemos el Doppler con esta onda monofásica típica. Luego avanzamos. La pared de la porta es un poco más dura y a veces hay que hacer un movimiento más brusco para entrar dentro de la porta. Y aquí inyectamos y vemos así este artefacto o blushing. ¿Okay? Y una vez que hemos hecho nuestras mediciones, colocamos el Doppler y retiramos lentamente nuestra aguja, siempre bajo visualización del Doppler. ¿Okay? Esto es uno de los estudios fundamentales en donde se empezó a hacer esta técnica por el grupo que la inventó, que es el doctor Ken Chang en UCI Irvine. Este fue el primer estudio piloto en humanos, 28 pacientes, 100% fue successful en cuanto a técnica, sin ningún efecto colateral. El gradiente de presión portosistémico estuvo entre 1.5 a 19 milímetros de mercurio y hubo una excelente correlación con parámetros clínicos de hipertensión portal cuando estaba elevado. Por ejemplo, presencia de varices, gastropatía portal hipertensiva y trombocitopenia. El gradiente de presión portal estaba incrementado en estos pacientes con evidencia clínica de cirrosis y fue normal en los que no lo tenían. ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones? Y esto es algo que es importantísimo que trabajen con su hepatólogo para saber en qué lo necesitan. Porque yo no soy hepatólogo, yo soy terapéutico, soy endoscopista terapéutico. Yo tengo que trabajar con mi hepatólogo para saber la necesidad. Pero ha habido mucha evolución en las indicaciones. El primer diagnóstico de hipertensión portal no cirrótica es como que la indicación principal, porque inclusive la transyugular no puede no detectar hipertensión portal no cirrótica. En pacientes con NASH o NAFL, ¿okay? Que tengan elevación de pruebas hepáticas, que tengan comorbilidades, que tengan un FibroScan anormal, también hay una indicación. Creo que es uno de los campos donde se está utilizando más el gradiente de presión portosistémico. Hay pacientes, queremos diferenciar si es NASH versus NAFL, si ya hay hipertensión portal en este tipo de pacientes, y hay bastantes estudios que se están realizando en este campo. También, importantísimo,
pacientes que son candidatos a trasplante de hígado versus trasplante de hígado y corazón y otros órganos. O sea, esto puede decidir si el paciente requiere el riñón y el hígado o solo el riñón o el corazón y el hígado versus solo el corazón. Entonces, en este tipo de pacientes es importante descartar que haya hipertensión portal o no. También en pacientes que tengan carcinomas hepatocelulares antes de trasplante versus resección. O sea, puede determinar el curso de estos pacientes. Y siempre se ha descrito, para medir las respuestas de diferentes medicamentos antes y después de empezado el tratamiento. ¿Cuáles son las direcciones futuras de la endohepatología? Lo que estamos haciendo, esta tabla resume básicamente todo lo que hemos hablado, lo actual, lo emergente y el futuro. Con respecto a la práctica actual, sabemos que podemos, en cuanto al diagnóstico, evaluar varices esofágicas, podemos evaluar varices gástricas. Y con respecto al tratamiento, sabemos que por endoscopia podemos ligar varices esofágicas y que podemos inyectar vía endoscopia varices gástricas con cianoacrilato. ¿Okay? Dentro de roles emergentes está la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico y la medición del gradiente de presión portosistémico por ultrasonido endoscópico. Y en lo terapéutico, la utilización de estos espirales, específicamente en varices gástricas. Y el futuro de la endopatología, formalmente empezar a evaluar la superficie del hígado y el parénquima hepático guiado por ultrasonido endoscópico, utilizando la elastografía, la medición o tomar muestras de la circulación portal para marcadores gastrointestinales o en cáncer, de cáncer gastrointestinal, la evaluación de la obliteración de varices tanto esofágicas o gástricas por ultrasonido endoscópico, la utilización de radiofrecuencia o de crioablación en lesiones hepáticas guiado por ultrasonido endoscópico, la creación de shunts portosistémicos guiado por ultrasonido endoscópico, el drenaje y la evaluación de altos o de grandes volúmenes de ascitis guiado por ultrasonido endoscópico y el uso formal de espirales y de cianoacrilato, tanto para varices gástricas e inclusive se han descrito ya en varices rectales en pacientes con hipertensión portal. En conclusión, tanto la biopsia guiada por ultrasonido endoscópico como la medición del gradiente de presión portosistémico son técnicas novedosas y muy appealing dentro de la endohepatología. El hecho de que ambas se pueden combinar y realizar en una misma sesión, lo que llamamos one-stop shop procedure, es como que muy atractivo para los hepatólogos. Consolidar una endoscopia de seguimiento con una evaluación completa, tanto primero con endoscopia para pesquisa de varices por endoscopia, como por la evaluación por ultrasonido endoscópico y guiar una posible intervención o tratamiento en un solo procedimiento puede optimizar el manejo de nuestros pacientes con enfermedad hepática. Muchas gracias por su atención. Olaya, realmente es una conferencia fascinante y bueno, en Inglaterra el doctor Barrows, que en paz descanse, él siempre hablaba de One Stop Liver Shop. Cuando yo empecé a ver a Dervis haciendo ecoendoscopia y encontrando lesiones subcentimétricas y después ahora te vuelvo a escuchar y veo que en cada congreso de hígado se habla de endohepatología y a mí me parece que es una técnica que es el verdadero one-stop liver shop. Él hablaba de eso con la medición de gradiente venoso de presión hepática. Y como bien tú dices, en hígado graso
lo que estamos viendo ahora es fascinante y cada vez la comunidad científica está convencida que la vía de ir no es gradiente venoso de presión hepática por vía transyugular. La forma es de una medición directa de la presión en la vena porta y lo que yo puedo entender, la técnica está estandarizada y es reproducible. El hígado graso, estamos descubriendo que lo que se describe de gradiente venoso de presión hepática para evaluar hipertensión portal clínicamente significativa, que es más de 10 milímetros de mercurio, se está viendo que en hígado graso los pacientes desarrollan complicaciones y no llegan ni a 10 milímetros de mercurio. Entonces, lo que estamos midiendo no es exactamente, habrá que definir qué es para hígado graso, que parece comportarse en una forma muy diferente, y en esa entidad, como bien tú lo describes, es donde la medición directa del gradiente, directa en la vena porta, es lo que nos puede orientar, porque no es pre, no es post, es perisinusoidal la presión portal. Eso por un lado, en hígado graso yo veo que es la dirección que debemos tomar. Lo otro, One Stop Liver Shop. Yo realmente, cuando yo veo un hígado cirrótico, bueno, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti. ¿Quién te pide? ¿Qué tipo de referencias recibes tú? Para biopsia me queda claro que los Estados Unidos, en lo que leo en los Twitter, en los trabajos, pareciera que está ganando cada vez más popularidad en la toma de biopsia por ecoendoscopia, ¿no? Y he visto que hasta 47 tractos portales he visto en reportes, me parece algo increíble. Y eso es fascinante. Por otro lado, dime en gradiente venoso de presión hepática. Yo en 23 años no he solicitado ni uno. Eventualmente un paciente con hipertensión portal no cirrótica fue el único paciente que me sentí en la necesidad. Hoy tengo FibroScan, hago elastografía esplénica y eso se correlaciona con la medición del gradiente venoso de presión hepática. En la práctica, no en un estudio de investigación, ¿qué tipo de referencia recibes? ¿Qué tipo de preguntas te hacen que te lleven a hacer una medición de gradiente venoso? Cuéntame. Excelente pregunta, Lucy, y ese es precisamente mi debate, porque en Johns Hopkins nosotros somos un centro de referencia mundial para trasplantes, y tú te pudieses imaginar, oye, aquí le van a pedir esto todos los días. Pues mis hepatólogos no son diferentes que tú. Ellos dicen, pero yo no pido gradiente de presión venoso en todos los pacientes. Entonces, juntos nos hemos unido, hemos hablado, porque esto es una técnica emergente, no lo hace todo el mundo y no está realmente todavía, ya la técnica es reproducible como tú lo dices, pero todavía hay mucha tela que cortar. Hay muchos centros donde el hepatólogo simplemente se cambió. Entonces depende mucho del hepatólogo. El hepatólogo se cambió y ahora trabaja 100% con su endoscopista terapéutico y entre los dos crean un flow en esos pacientes. Entonces, yo he tenido un poco como que de pelear que me manden pacientes para la curva de aprendizaje, para entender qué es lo que estamos midiendo, etc. Y hemos llegado a una conclusión de que definitivamente cuando hay mínimo, la mínima posibilidad de que esto sea una hipertensión portal no cirrótica, me mandan al paciente inmediatamente. Pacientes en que están en lista de trasplante o que van a recibir un trasplante de otro órgano, pero quieren estar seguros de que no necesitan trasplante también de hígado, 100% quieren mandar. También he tenido muchos pacientes, por ejemplo, que ya han tenido un trasplante de hígado y están presentando signos potenciales de hipertensión portal otra vez, pero las imágenes, el FibroScan no lo está dando, y eso, lo más importante es lo que ya tú dijiste y yo también lo dije, el hecho de que tú puedes hacer absolutamente todo en un procedimiento bajo una sedación es lo que más les ha llamado la atención, porque me lo mandan, yo empiezo con una endoscopia, veo, mira, no hay
evidencia de gastropatía portal hipertensiva. No hay varices gástricas, no hay varices esofágicas. Chévere, ya pasamos el primer escalón. Vamos con el ultrasonido endoscópico. Veo el hígado, veo el ángulo del hígado. ¿Es un ángulo sharp o está blunt? ¿Cómo es la superficie del hígado? ¿La superficie se ve irregular o veo algo que parezcan nódulos o veo alguna lesión? En la misma evaluación. Puedo medir el ángulo, como comprimir el tejido, la superficie del hígado para ver si está más duro o está, ¿sabes? Una consistencia renitente compresible. Podemos hacer la elastografía ahora por ultrasonido endoscópico también y eso está mejorando cada vez más. Podemos inyectar medios de contraste si así lo queremos para buscar lesiones del hígado. Podemos realizar la medición en el mismo procedimiento y por último hacemos la biopsia hepática. Y además, si vemos una varices gástrica, la podemos tratar en la misma sesión o al final, cuando retiro el ecoendoscopio, hago ligadura de varices estándar cuando ya he terminado todo mi procedimiento. Entonces, tiene muchísimas ventajas, pero si me preguntas a mí, creo que el campo donde se va a utilizar más, aparte de lo que ya te dije, trasplante e hipertensión portal no cirrótica, va a ser en aquellos pacientes obesos donde el hepatólogo que tienen un hígado graso, pero no sabemos si hay hipertensión portal ya establecida o subclínica, y eso nos va a ayudar inclusive para hacer el paciente accountable, para ver, o sea, si tienen que perder 5 a 10% de su peso para mejorar estas mediciones. O sea, creo que hay mucho campo dentro de la obesidad y la endohepatología. Sí, definitivamente. En el mundo entero las neoplasias están bajando, la diabetes, la cardiopatía isquémica, pero el crecimiento de las enfermedades hepáticas y de la mortalidad por enfermedades de hígado está en 230%. O sea, y lo otro que yo pienso, que probablemente hay más ecoendoscopistas que radiólogos intervencionistas que estén midiendo gradiente venoso de presión hepática. Yo siento, bueno, es más común que un hepatólogo tenga un ecoendoscopista al lado que un radiólogo intervencionista, no hay radiaciones. Ahora, una pregunta, si tú ves una lesión focal hepática no descrita en la tomografía y nadie te pidió nada, ¿tú la biopsias? ¿Sientes que es obligatorio ya que estás ahí, está a la mano, la ves, tienes todo? ¿Tú tomas tu biopsia? Sí. Lo haces, está bien eso. Sí. Yo lo haría. Okay. ¿Y qué has encontrado? ¿HCC precoz? Hasta ahora no he tenido ese caso en particular. Casi siempre me los han ya mandado. Inclusive hay hepatólogos con los que trabajo que no están seguros con qué están tratando y me piden que haga tanto la biopsia como el gradiente de presión para como ayudarlos en guiarlos, ¿no? O los que más me han tocado realmente han sido luego de trasplantes, ¿no? Pero particularmente en HCC, porque, o sea, yo sé que ustedes con el eco, ultrasonido abdominal, etcétera, ya los pueden diagnosticar y seguir. No, muchas veces no necesitan ni la biopsia, pero ese caso en particular, pero si yo estoy y de repente ni el hepatólogo sabe que hay una lesión y yo veo una lesión sólida, yo sí haría la biopsia. Ah, ok. Y le inyectas contraste, ya que lo tienes todo a mano para ver si realza. Realmente no, yo particularmente no tengo mucha experiencia ni con la elastografía por ultrasonido endoscópico ni con el Sonosit, pero sí está available, o sea, se pudiese utilizar. Ok, aquí lo que yo hago, ¿cuál es el paciente que yo veo que puedo enviar para hacer el mayor número de cosas por el menor precio? Porque aquí no hay un sistema nacional de salud, sino el bolsillo del paciente. Y pues si en estos casos tenía un cirrótico con una pequeña lesión focal en el lóbulo izquierdo, con un perfil hepático que no me impresionaba que era de puro NASH, y pues tuve la oportunidad y quería saber, el paciente no quería una endoscopia para varices y bueno, ese fue el paciente perfecto
y pues Dervis lo vio, no, la lesión no fue realmente, era un nódulo, me imagino, de regeneración, no resaltaba, no fue necesaria la biopsia, y tú tomas biopsia del lóbulo izquierdo y derecho. Cuando hago biopsia de hígado, de parénquima. De parénquima, sí, trato de hacerla en ambos. Ok. No sé, Dervis, ¿tienes alguna pregunta? Ah, otra pregunta. No, dale, te toca. Yo no sé, ¿el público tiene preguntas? Gracias, Olaya, por tu excelente conferencia. De verdad que hiciste una buena revisión de todos los potenciales de la nueva técnica. Te voy a hacer preguntas técnicas, básicamente. En cuanto al montaje del coil, ¿usa la vía anterógrada o retrógrada para el montaje del coil? ¿Y cómo seleccionas el tamaño para la colocación en la varice que vas a tratar? Dependiendo, o sea, dependiendo del tamaño de la varice, obvio. Los coils vienen en 3 tamaños diferentes. Nosotros en particular, esto es tan raro, o sea, de verdad, yo por lo menos me ha tocado hacer esto como en 3 pacientes solamente. Y en realidad he usado el coil que tenemos a disposición. No hay una técnica estandarizada. Lo que sí se sabe es que obviamente depende del tamaño de la varice, vas a escoger uno más grande o uno más pequeño y no se debe usar más de, o sea, entre 1 a 3 coils por varice y usualmente tratamos de usar menos de 3 mililitros de cianoacrilato por lo que expliqué antes. La técnica usualmente es, se quita el estilete, se pone en posición horizontal y es lo que llamaríamos anterrógrado. ¿Ok? Luego, o sea, primero hacemos el delivery del coil y luego usamos el propio estilete de la aguja como un pusher, ¿no? Sí. Exacto. Y luego ponemos el siguiente coil lo montas directamente cuando está la aguja montada dentro del equipo. No. O sea, tienes que retirar la aguja. Bueno, dependiendo, porque si veo que no me va a caber 2 coil de una vez, después de que pongo el coil, retiro el estilete, inyectamos el cianoacrilato, como lo vimos en el video que presenté. Pero si es una varice grande, porque, por ejemplo, eso también lo he hecho yo con lo que llamamos fiducials, para guiar la radioterapia, por lo menos en tumores pancreáticos. Usualmente ponemos 3 semillas. 3 semillas, sí. Ajá, la primera usamos esa técnica afuera, pero en la segunda está dentro. Yo no voy a retirar la aguja completa, sino que cambio, si es necesario, igualito si estuviera en la varice, es necesario como que ponerla en posición un poco horizontal para poder hacer el delivery o para poder meter el espiral, ¿no? Okay. Y recuérdese, una vez que inyecta el cianoacrilato, esa aguja se perdió. Y hay que sacar todo para no dañar el ultrasonido y volver a entrar. Entonces, lo ideal sería primero poner todos los coils que vayamos a poner y después inyectar el cianoacrilato. El cianoacrilato. Y como vio en el video, en esa usamos un solo coil y el cianoacrilato y se obliteró toda la varice en una sola sesión, ¿no? Y después que inyectas el cianoacrilato, ¿haces el lavado de la aguja para la extracción? No, lo que hago es que la aguja la meto, o sea, la vaina de la aguja tiene que estar afuera del canal, ¿no? Sí. Meto la aguja y saco todo el sistema de una vez. Okay. Porque no quiero dañar un comentario y saber si esta es tu experiencia. Una de las ventajas que se le ha achacado a la biopsia hepática guiada por endosonografía es que se puede evitar pasar por un trayecto portal o un trayecto de suprahepática, lo cual debe disminuir en teoría muchísimo el riesgo de sangrado o el riesgo de crear una fístula hepática o portal con la vía biliar, ¿no? ¿Qué opinas de ese comentario? O sea, es que yo ni siquiera haría
procedería a la biopsia si no encuentro una ventana donde haya prácticamente cero, tanto ductos biliares como vasos sanguíneos, porque realmente yo, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia todavía, pero he visto complicaciones y hematomas importantes después de una biopsia hepática guiada por ultrasonido endoscópico. Pero he visto menos descripciones de casos con las nuevas agujas, con las agujas FNB. Sí. La teoría, pues obviamente indica que tendríamos una ventaja sobre las biopsias percutáneas porque son a ciegas y no puedes seleccionar el área donde colocar la aguja, ¿no? Y además puede guiar, como dije, después de realizada la biopsia, va a guiar remover la aguja bajo Doppler. O sea, tenemos visualización en tiempo real constante, todo el tiempo. Y después de retirada la aguja totalmente, inclusive podemos ver si hay un trayecto de sangrado. Y además, pudiésemos, como expliqué, esta técnica que describió Ken Chan, usar el mismo espécimen que está dentro de la aguja para tamponar cualquier potencia, o sea, si realmente hay un trayecto de sangre siguiendo la aguja, ¿no? Entonces, tienes muchísimas ventajas sobre la técnica percutánea y se cree que es menos dolorosa que la técnica percutánea. Última pregunta con respecto al Shearwave. ¿Ha tenido la oportunidad de tener que usarlo en pacientes con fibroscan dudoso o con técnicas dudosas sobre si hay o no fibrosis hepática en hígado? ¿Y qué te parece utilizar el Shearwave para páncreas en diagnóstico precoz de pancreatitis crónica? Sí, todavía no estamos ahí. La gente que tiene mayor experiencia con el Shearwave elastography todavía no sabemos qué significa exactamente todos esos números o cómo se correlaciona, ¿no? Creo que no, o sea, a pesar de que están en los nuevos procesadores de ultrasonido endoscópico, todavía hay mucho que entender sobre el Shearwave elastography. Yo en particular todavía no lo hago de rutina. Eso hasta se requiere un entrenamiento para entender cómo funciona. Sí. Además que parece que entre cada compañía hay unos valores diferentes. Valores diferentes. Entonces, no hay medidas estandarizadas, no hay, inclusive en las últimas practice guidelines que se están haciendo de endopatología, todavía se dice que está en estudio, porque a pesar de que da un valor, no sabemos exactamente qué significa ese valor con respecto a otras técnicas que ya están bien establecidas. Pero sí creo que va a tener un rol fundamental y inclusive ahora se está hablando de inteligencia artificial en imágenes, ¿no? Por ultrasonido endoscópico para detección de... Entonces creo que vienen muchas cosas, pero todavía no estamos ahí. Bueno, muy bien. Gracias, Olaya. Yo te voy a dejar con Lucy y te doy las gracias por tu presentación y muy orgulloso de ti. Recibe un gran abrazo y bendiciones a tus hijas. Amén. Una penúltima pregunta. No, una última pregunta. Olaya, en la curva de aprendizaje de medición de presión portal, ¿cuántos casos necesitas? No está totalmente descrito, pero en mi caso particular, yo me sentí sumamente cómoda y no, mira, no todos los hígados son iguales, y eso es obvio y lo sabemos, como todo, no todos los pacientes son iguales. Y, por ejemplo, el último que hice, había como una variante anatómica y yo podía ver casi que las tres venas hepáticas en un mismo corte, cosa que es muy rara, pero yo me sentí sumamente cómoda después del quinto procedimiento completo, ¿no? O sea, que empiezas y terminas, pero no hay
sí se requiere de un entrenamiento formal, pero no hay un número como lo puede haber para otras técnicas que ya está totalmente establecido, ¿no? Y una biopsia, ¿y la biopsia la puedes hacer cómoda con ascitis de hígado? Realmente no sería lo más cómodo porque tienes mucho riesgo de infección, ¿no? Y además vas a tener una separación entre el transductor y el parénquima hepático. De que se puede hacer porque tienes visualización real, pero van a incrementar tus riesgos, incluyendo el riesgo de sangramiento, de infección. Pero también es para qué necesitas la biopsia, ¿no? Si tú tienes ya una cirrosis establecida, con una hipertensión portal establecida, a lo mejor no quieres una biopsia, tú quieres la biopsia para entender qué está pasando o para seguir el paciente después de algún tratamiento, que eso entiendo que no es el standard of care, pero ya cuando hay o sea, pocas veces, creo que todavía no me ha tocado hacer uno de estos en pacientes que ya tienen una cirrosis 100% establecida, al menos que la citis sea por otra causa, que no sea por hipertensión portal, claro. No veo necesariamente, no veo la necesidad de hacer la biopsia ni siquiera, pero si hubiese que hacerlo, de que se puede hacer, pero es más riesgoso. Ok. Oye, de verdad, Olaya, muchísimas gracias. Vamos a tener esta presentación disponible en el canal de YouTube de la Sociedad de Gastro, o sea que la voy a volver a revisar. Gracias por haber sido tan generosa con detalles tan detallista, ¿ok? En compartir tu conocimiento y tu experiencia, y eso es muy valioso para nosotros. Esperamos, cuando ya tengas todos los documentos, tenerte en Caracas para que nos puedas dar alguna conferencia. Y bueno, te voy a dejar con la doctora Carla Díaz, que es la presidenta actual de la Sociedad de Gastro, para cerrar este webinar. Gracias, Olaya. Chao, chao. Muy buenas tardes, bueno, ya noches, ¿no? A todos los interconectados. Apreciada doctora Olaya Brever, de verdad que ha sido un honor tenerte hoy en esta actividad coordinada por la sección de patología. Realmente, como expresó la doctora Lucy Dájer, ha sido fascinante esta puesta al día en estos avances de la endopatología. Yo aprovecho la oportunidad para expresarte en nombre de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, felicitaciones por el posicionamiento que has logrado internacionalmente y podemos decir que eres una digna representación de la gastroenterología de Venezuela. Gracias por mantener ese lazo de unión afectivo con la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y guardar un espacio en tu corazón de todos los que estamos aquí, y de verdad que te apreciamos enormemente. Muy complacida también por todos los que están interconectados, tiene gente de todo el país. Ahí está la doctora Rosalía Perazo, está gente de Puerto Ordaz, la doctora Michelina, está la doctora Yelixa. Entonces, bueno, de verdad agradecida por todos estos avances, y como te dijo Lucy, esta sigue siendo tu casa y esperamos poder tenerte el año que viene en el Congreso Venezolano de Gastroenterología. Muchas gracias por tus palabras, Carla. De verdad que yo fascinada, a mí me encanta participar. Esa es mi casa. Yo salí de ahí, del Centro Médico Centro de la Trinidad, de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y para mí es un honor poder cooperar, compartir, ayudar, mostrar. Así que siempre cuenten conmigo cuando lo necesiten para cualquier tipo de charla educacional y además educativa. Y además, sí, cuando tenga los papeles, feliz, puedo ir para allá y hacemos casos en vivo. Pues. ¿Okay?
Que sigan los éxitos, ¿sí? Gracias. Y gracias a todos por haberse conectado. Chao. Chao.